Saludamos a esta hora al capitán Arbe Ramírez. Él es el director de la Unidad Territorial de Gestión y el Riesgo del municipio de Yopal y pues con un trabajo acelerado que se está dando por estos días en razón a la situación invernal muy fuerte que se está dando en esta región del país, las recomendaciones, qué decir ante todo esto que está pasando en nuestra capital y que se vio pues sacudido también el próximo, valga el término, con el movimiento telúrico del domingo. Muy buenos días, capitán, un placer saludarlo y gracias por estar con nosotros dando esta información. Rubén Darío, muy buenos días. Evidentemente estamos en momentos de cambio climático y de varianza climática. Son dos circunstancias que sumadas nos generan circunstancias críticas, cambiantes y que antes no teníamos en nuestra región. Si bien el ciclo de lluvias ahora es más corto, trae una intensidad, unos grandes volúmenes de agua que no se han dado. Adicional a eso, la intensidad de los momentos para el caso de la lluvia, lo que se nos está presentando justo en este momento, tiene una mayor incidencia y causa mayor daño. El ser humano ha habitado más el territorio que antes era del río. Y sumado a esto, estamos viendo la temporada seca es más larga, mayor velocidad de los vientos, mayor temperatura, menos humedad, y todo esto hace que el incendio sea más propenso. Con las lluvias también se acentúa el fenómeno de la remoción en masa. El suelo actúa como una esponja, captura grandes volúmenes de agua y se desliza. Lo que antes era un terreno muy estable, sumado a la interacción del hombre, por lo general la tala o la quema, hace que estos taludes se vuelvan altamente inestables y muy peligrosos. Bueno, precisamente a eso iba. Estamos observando, aquí lo comentamos, allí desde la ventana de F, los desmoronamientos que da en la cordillera aquí, y eso es producto de eso, ¿no? Aparte de que hay que decir la cosa, estas cordilleras son jóvenes, ¿no? Es un sistema joven en materia de formación geológica. Están recogiendo mucha agua en este momento y se producen los deslizamientos cuando se saturan. Sí, según el criterio de los profesionales en geología que nos acompañan en la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo, este tipo de formaciones efectivamente, como usted bien lo manifiesta, presenta estas características. Actúan como esponjas, adicional a esto se saturan de agua, la reciben en momento de lluvia y vemos que hay una alta incidencia de la actividad humana. Este sector está absolutamente talado, la vegetación presente en ese sector no es mayor y en momentos de alta incidencia de lluvias se nos presenta esos fenómenos. Estamos viendo en el Cerro El Venado 3 puntos de esos, ya han sido visitados, al momento no representa riesgo para la vida humana, mucho menos para la estabilidad del cerro. De otro lado también vemos un avance en la recuperación del Cerro El Venado, eso es importante indicarlo, hay avance en el incremento de la cobertura vegetal en este sector, pero es importante entender que son formaciones geológicas jóvenes que están sujetas a estos cambios, que en ese tipo de formaciones los suelos son muy inestables, hay unas capas de tierra muy pequeñas que ante cualquier circunstancia de cambio de lluvia a temporada seca inmediatamente se desestabilizan. En este momento, ¿cuál es la situación del municipio de Yopal frente al crecimiento de los cauces de los niveles de los ríos principales, los que nos acompañan, el Charte, el Carabobo Sur y una cantidad de caños que cursan nuestra geografía? Bueno, Rubén Darío, contrario a lo que vimos hace 15 días, a la parte media del mes inmediatamente anterior, 15 a 20 días, en este momento ha disminuido los niveles del río, ha disminuido el nivel de alerta para la región. La alerta que ya nos lanzaba IDEAM nos hablaba de que teníamos alto riesgo para la cuenca del Orinoco, para la cuenca del río Casanare, para la cuenca de Lupía y en Trinidad el Pauto, más el municipio de Yopal en este momento no, está por fuera de una posible afectación, en este momento no tenemos alerta para el fenómeno de inundación. No obstante, esto es cambiable, en cualquier momento las circunstancias, en menos de 12, 8 horas, puede venir una alerta que nos indique que las circunstancias hidrometeorológicas han cambiado y que efectivamente podemos tener un fenómeno de lluvias que se acentúe y que nos pase de una alerta inmediatamente naranja o roja. Esto es totalmente cambiable. Bueno, me permite un momentico, tenemos comunicación ya oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá en torno a la condición médica del doctor Miguel Uribe. Dice la Fundación Santa Fe de Bogotá informa que el paciente Miguel Uribe de Turbay continúa su manejo
en la unidad de cuidados intensivos. En medio de la severidad de su condición clínica, existen algunos indicios de mejoría neurológica, dada que por una disminución en el edema cerebral. Asimismo, se evidencia también hacia la estabilización hemodinámica. El señor Uribe Turbay continúa en estado crítico y permanece con monitoreo neurológico estricto y el manejo integral de los soportes requeridos. Hay una leve mejoría, buena seña, mucha fe, sigamos en la oración con eso, y el documento lo firma el doctor Adolfo Ginás Volpe, director médico y científico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En medio de este mare magnum es una buena nota. Bueno, sí, señor. Continuamos. Bueno, solo alegra también esa noticia, ¿no? Claro, realmente necesitamos estabilidad en el país y estos hechos no hacen más que dañar la imagen de un país, afectar a todo un territorio, a todos sus ciudadanos, y realmente los buenos en Colombia somos más. Indudablemente, bueno, y somos tan buenos que escuchamos a nuestros organismos de socorro en este tipo de recomendaciones que hoy estamos dando. Sí, así es, Rubén Darío. Entonces, bajo el entendido de que la condición climática puede cambiar en cualquier momento, debemos estar atentos a esos ciclos de recomendación permanentes que se sacan como notas oficiales. A decir, en el río Cravo Sur, hace 20 días se genera un fenómeno de remoción en masa en la Labranza Grande y comienza a circular una información de que va a ocurrir una avalancha. No ocurrió efectivamente. Se enviaron los equipos, se hizo las coordinaciones desde las 3 de la mañana de ese mismo día con la Alcaldía de Labranza Grande, con el Servicio de Bomberos, y efectivamente el monitoreo nos arrojó que no era necesario generar tales niveles de alarma. Esto va a que lo primero es seguir las autoridades y los comunicados oficiales que se emiten a través de las autoridades, sean estos las autoridades de gestión de riesgo del municipio, de los municipios y también los organismos de socorro como autoridades operativas. Acompañar esto también de extremar las medidas de protección y seguridad. Nosotros, el ciudadano, es el primer responsable de la gestión del riesgo. En otrora, el ciudadano era un simple receptor de ayudas y entonces me pasó algo, yo solo recibo ayudas. Hoy las nuevas dinámicas nos dicen, venga, el ciudadano es el actor del riesgo, el ciudadano es el responsable de no talar, de no quemar, el ciudadano es el responsable de no ubicarse en sectores en donde al río después le va a causar problemáticas, de no iniciar una vivienda en un sector bajo, porque los niveles de las aguas cuando llueve, pues por naturaleza van a subir, y entonces ahí no ocurre una emergencia, ahí ha ocurrido de forma previa una acción que no tuvo en cuenta la condición del territorio, y esto comienza a afectar al ciudadano. También es importante estar atentos de las varianzas que nos da el clima. Si el río o el caño o la quebrada comienza a sonar en la parte alta, si comienza a bajar espuma, si comienza a bajar excesiva hojarasca, todas estas son manifestaciones de que algo está cambiando arriba y viene una creciente súbita, correcto, Rubén, y esas advertencias no pueden pasar por alto, hay que tenerlas en cuenta y hay que decirle al ciudadano que eso que la tradicionalidad nos ha enseñado no podemos olvidarla. También hay que arrojar elementos de sobretamaño que nos cambien el cauce de los ríos. Encontramos colchones, encontramos llantas, encontramos grandes sobrevolúmenes que inciden negativamente en el normal curso de las aguas. Los caños tienen unos canales que han creado naturalmente con el tiempo. El caño tiene y divaga por ese sector, pero si le cambiamos o le alteramos, no esperemos un buen comportamiento cuando lleguen las lluvias. Sí, lamentablemente lo que usted dice es cierto. En los ríos nos encontramos colchones, bolsas, paquetes, muebles, sofás, armarios, de todo, en una actitud absolutamente irresponsable por parte de la ciudadanía. No ha valido, no sé, yo conozco de 10.000 campañas que hemos hecho aquí en Yopal. Hace poquito, recientemente, ustedes organizaron una limpieza de los caños, quedaron perfectos, y hace 2 días, 3 días otra vez veíamos los fenómenos en el caño Ucíbar, muebles, una cantidad de cosas botadas. ¿Qué hacer? Así es, mire, 30 toneladas de residuos en los caños. Hágame el favor. La Secretaría de Infraestructura hace un esfuerzo grandísimo, deja de atender otros sectores, programa maquinaria, personal, equipo, lidera a toda la administración municipal, la ingeniera Adriana, junto con el señor alcalde. Hacemos un proceso de limpieza 3 días seguidos en el municipio de Yopal, y ya hoy la falta de cultura y concientización de que es un problema nuestro, que el problema es de todos, que no es de alguien que venga a recoger el desorden que otro hizo, no, el problema es mío y yo soy el que genero
volúmenes de residuos afectando a terceros, se resume en un solo concepto: falta de cultura ciudadana. Nos falta fortalecer eso, pero no se trata de lanzar una campaña más, se trata de apropiar lo que todos los días nos están diciendo al niño en el colegio. En nuestros puestos de trabajo nos hablan del manejo de residuos. En casa, en familia, fomentamos el residuo. Pero al salir tenemos una actitud totalmente contraria para deshacernos de ese residuo, y entonces nos quejamos que la vía está inundada, pero no nos quejamos de días antes haber arrojado papel, o haber arrojado bolsas, o haber arrojado el envase de la gaseosa. Pues obvio, la rejilla va a estar tapada. Entonces es una contraposición de nosotros como ciudadanos, no son todos, de algunos ciudadanos irresponsables, que son una minoría, pero le causan gran daño al gran entorno, a la mayoría de los ciudadanos. Mire, le voy a traer un ejemplo con el respeto de nuestros seguidores. Yo vivo en una parte alta de la ciudad de Yopal, de un edificio, ¿no? Sí, sí. Y desde el edificio observo una cosa: nosotros no tenemos cuidado con las canales de nuestras casas, y llueve y caen árboles y las hojas y todo eso, y van taponando las canales, y por eso las goteras, y por eso se desploman los techos. Nosotros tenemos que también tener mucho cuidado con ese tipo de cosas desde nuestras mismas casas, ¿no? Así es, el mantenimiento es responsabilidad de cada ciudadano. Todos somos responsables de reducir el riesgo en mi entorno, en su entorno como ciudadanos, y en el mutuo de ese entorno, de lo que está a mi alrededor. Yo soy responsable, y en este caso es una realidad. Bomberos nos reportan que tuve que ir a una vivienda, colocar escaleras y ir a retirar la pelota, el balón, las bolsas de la Todo casa eso. porque el agua estaba ingresando. Tenemos que exponer a personal en época de lluvias a condiciones de alto riesgo, porque el ciudadano en su momento no actuó y no evitó el riesgo. Entonces ya el problema es de los terceros que no vinieron a tiempo a destaparle la canal, no de yo, ciudadano, que en época seca no recogí la pelota, que el niño se le cayó allá arriba, no saqué las bolsas de la basura, las hojas y todos aquellos elementos que obstruyen el normal flujo de agua al interior de una vivienda. Bien, eso en materia de invierno. En este momento, ¿qué podemos decir de la gente de La Manga, La Calceta, que son los sitios críticos en la capital departamental? Bueno, vino un ciclo de alta incidencia de lluvias con incremento de caudales, unos incrementos muy altos dentro de los márgenes históricos, alrededor de los 384 en el punto de monitoreo. Y esto, por el contrario, gracias a las intervenciones que, con apoyo de la administración municipal, que en los principios de subsidiariedad y complementariedad del Estado, que establece la ley de gestión del riesgo, apoyó al municipio de Yopal por una calamidad pública considerada hace un año. Estas intervenciones nos favorecieron ampliamente, y así es como el impacto en La Manga este año fue menor. Yo tengo que hablar muy bien de esa comunidad organizada que se puso la camisa, se empoderó y lideró esa presión que brindó apoyo, que colocó guías, que colocó personal y hasta aportes para reducir el riesgo en su entorno. Es ahí donde se materializa un sistema de gestión de riesgo donde actúan todas las partes: actúa el Estado, la parte pública, actúa el componente privado y actúa el ciudadano. Vuelvo a insistir, el ciudadano ya no es un actor que recibe ayudas. Ese concepto de ser no subsidiario, de mantener a un entorno mediante, le ocurrió una tragedia, tome un mercado, eso ya se reevaluó. Es un concepto que pasa a la historia para decir: venga, ciudadano, usted no es un simple receptor de ayuda, ciudadano, usted es un actor de la gestión de riesgo, usted contribuye al proceso, usted reduce el riesgo, usted no genera riesgos en su territorio y usted contribuye a las autoridades. En ese orden de ideas, La Manga aportó mucho y los resultados se dieron. Tenemos un problema en el puente, uno de los estribos. El río causó un fenómeno en uno de sus laterales y necesita una intervención. Debemos entender que los procesos en el Estado no se manejan como la caja menor en el bolsillo de la casa. Estamos corriendo con esos procesos. También esperamos que el río nos dé la oportunidad de poder intervenir. No obstante, hay una oportunidad de intervención a través de unas horas máquina que aún quedan del proceso contractual que se dio con ocasión a la calamidad pública, y el departamento, a través del ingeniero Guillermo Velandia, ha ofrecido esa disponibilidad de horas para hacer un encauzamiento temporal mientras
se puede o se desarrolla un proceso dependiendo de la disponibilidad de recursos para esas intervenciones. Son procesos que son de mitigación, son temporales, de alto costo, pero son las únicas opciones tal vez, esas son las máquinas, de brindar una alternativa de solución para que el puente estratégico de La Manga, un activo muy especial para esa comunidad, no se vea afectado. Correcto. Ya hablamos del invierno, de la ola invernal. Estamos haciendo referencia a un tema que son las borrascas, los fuertes vientos que se están registrando y que originan problemas también de estrechamientos y una cosa, lo acaba de suceder en Sácama, una institución educativa se vio muy, muy afectada por esta situación. Frente a estas borrascas, ¿qué hacer? Porque es bien grave esto también. Bueno, Rubén, desde la prevención. Desde la prevención, desde exacto. Antes del evento. Hablemos de eso porque es fundamental. Hay que asegurar los tejados de las viviendas, hay que asegurar los tejados y todos esos sistemas de vigas y columnas, si son viviendas humildes y hechas con el esfuerzo y con lo que se puede conseguir, asegurarlas y hacer una sola estructura. Muchas de estas tejas en una casa no le sucede nada, pero en la otra queda totalmente destejada. Y entonces viene el análisis de causa y encontramos que en la casa que no sufre afectación tenían suficientes amarres, la habían colocado bien anclada al piso, bueno, y ambas son viviendas muy, muy humildes. Esas circunstancias debemos tenerlas en cuenta. El tiempo, los flujos permanentes del aire, la incidencia del sol, dañan los amarres que fijan las tejas a las viviendas. Esa es una circunstancia. Hay que hacer una revisión previa a cada temporada, antes del inicio de lluvias, verificar que no haya opción de ingreso de agua y colocar los sellantes para que efectivamente el agua no ingrese a las viviendas. Y previo a eso también a ajustar los amarres, ajustar las estructuras, ver que las vigas que se tengan, sean estas de metal o madera, estén debidamente soportadas y aseguradas. Ya en momento, si llega a ocurrir el evento, colocarnos en un espacio seguro, un espacio que sea cubierto y que le garantice que si algo cae, no le caiga directamente a usted. Sí. En ese caso, entonces aplica ubicarse en el cuarto que brinde mayor seguridad. Por lo general, las unidades, los baños son construcciones que se hacen con algo de reforzamiento porque tienen que construirse con vigas o algunas columnas muy cercanas para tener los tanques elevados del agua, puntos que le garanticen que nada le vaya a caer encima. Es fundamental y muy importante porque la velocidad del viento va a causar que tejas y que muchos elementos salgan despedidos con gran velocidad y que puedan causarle daño a la persona o que caigan como un peso muerto encima del ciudadano. Bueno, se presentó el domingo pasado un movimiento telúrico sobre eso. Yo antier cuestionaba una cosa, mi apreciado capitán Arbey, que nosotros hacemos simulacros y para advertir sobre esto y la gente, ¿a qué hora es el simulacro? A las 10 de la mañana. Bueno, yo me vuelo para hacer una vuelta en el banco. La gente hace eso. Bueno, yo voy hasta el colegio porque en el colegio me necesitan para una cosa. La gente no entiende la importancia de esos simulacros. La gente le quita, le resta toda la interés a esas cosas que son tan fundamentales y a la hora de las emergencias salen despavoridos y no saben tomar las acciones pertinentes orientadas por ustedes. ¿Qué hacer ante esto? Así es, Rubén Darío. Mire, cuando se programa un simulacro, no es una pausa activa en la casa, en el colegio ni en el trabajo. Eso hay que quitarle ese concepto. Viene simulacro, entonces vamos a una pausa activa. No, por el contrario, es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de concentración y desarrollo de la actividad de evacuación para que el ciudadano, la mente del ciudadano, cree parámetros. De tanto repetir 2, 3 veces al año, el ciudadano comienza a decir, emergencia, evacúo, emergencia, evacúo, crea un patrón de comportamiento. Pero si por el contrario asumimos una actitud de nos vamos jugando, me voy revisando el celular, como bien lo dice, me evado, hacer la vuelta, haciendo visita en la escalera. No, creemos patrones de comportamiento seguro, porque caso contrario, con un evento como el que ocurrió hace apenas unos días, 3 días aquí en Colombia, en un sector muy cercano a nuestra capital, vamos a tener una problemática grande. Dios es grandísimo, Dios es poderoso. Yo no me imagino un sismo de esas magnitudes en un sector próximo a Yopal. Compartimos el mismo sistema de falla, o sea, la falla es de Guaycaramo. Esa está por nuestro sector y es vecina de nosotros. Ese sistema fue el que falló. Allá se causó el desplazamiento de placas y se liberó la energía en ese punto. Y por la distancia, aquí se sintió el sismo, pero la energía, y con el
la distancia se fue disipando la energía. Entonces aquí no llega un coletazo mínimo, pero si es un poquito más fuerte o si se genera mucho más cerca, vamos a estar en grandes aprietos. Entonces debemos entender nosotros que, vuelvo a insistir, no es responsabilidad de otros, es de uno como ciudadano. Tomar dos patrones. Uno, si mi edificación es segura, si el sitio en donde yo estoy seguro y he determinado que se hizo de una forma seria, yo me quedo quieto, me ubico en un espacio seguro donde nada me pueda caer. Pero si tengo dudas o la orden es evacuar, procedamos con la evacuación. Hagámoslo de la mejor manera, hagámoslo de forma ordenada, sin correr, sin difundir rumores, sin hacer aprovechamiento de ventaja. No, ahí va el abuelito, vamos a pasar, empujemos a la señora. No, de eso no se trata. Hay que ser cooperantes, hay que colaborar, hay que ayudar en estos momentos críticos. Son circunstancias donde se pone a prueba los patrones de comportamiento del ser humano. Esos momentos de crisis nos evalúan a nosotros y nos someten a rigurosas pruebas en donde nuestra vida es el premio. Si yo hago bien el procedimiento, si yo hago bien las cosas, voy a salir vivo. Si el evento es fuerte y yo no sigo instrucciones, voy a verme en aprietos, voy a verme en líos o tal vez voy a perder mi vida o la de mi entorno familiar. Es importante recordar una cosa, capitán, que predecir un movimiento telúrico es imposible. Decir, bueno, alístense porque pasado mañana por ahí a las 10 de la mañana va a temblar y va a ser durito. Sí. Es imposible. O mañana por ahí a las 8 de la noche, entonces estén pendientes porque eso va a... No, es imposible predecir eso. Dicen que hay unas alarmas. No, yo pienso que hay que estar más bien es prevenido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque nosotros, Yopal está en una zona de riesgo. Siempre se ha dicho que tenemos la cuchilla de Caramo, el venado y todas estas cosas que se dicen. Pero, ¿qué nivel de riesgo estamos nosotros frente a un movimiento de estos? Primero, el nivel de riesgo. Yopal, en la última actualización sismo resistente, se elevó la categoría de riesgo. Hay una serie de elementos que causan la consideración de bajo, medio o alto riesgo. Para el caso de Yopal, surten varios elementos. Una serie de fallas cerca al territorio. Entonces encontramos las fallas de Yopal, de Romeral, de Guaycáramo, la falla Caldas, una falla que nace en Acandíe, Chocó y termina en Tauramena, pero es una falla que tiene un alto poder de liberación de energía, es una fractura grande que existe en ese tramo. Y además de la existencia de fallas, tenemos los antecedentes de sismo que los ha habido, por citar el del 95, el del 82, como los principales sismos que se registran en los históricos del país, y adicional a eso el número de habitantes por metro cuadrado del territorio. Entonces Yopal, al tener un mayor número de habitantes, eso varía la fórmula con que se calcula el índice de riesgo, y para el caso Yopal, el comité evaluador de esta especialidad en el país, el Servicio Geológico, dijo no, aquí el índice de riesgo es mayor. Así que tenemos los elementos para que seamos considerados de alto riesgo. Y alrededor de eso nosotros tenemos que preparar, entender que mover toda una ciudad es imposible y que moverla hacia un punto donde haya sismicidad cero es más imposible. Ese punto aún no existe. En todas las partes del mundo tiembla, ¿sí? Solo que hay partes del mundo que diseñan y construyen con estricto apego a las normativas. Entonces no miden 1 centímetro, no miden 1 gramo en lo que es los reforzamientos, la calidad de los materiales, los criterios de diseño sísmico. La norma colombiana es muy buena. ¿Sí? Los errores en dónde nacen, a veces cuando por ahorrarnos un peso disminuimos la calidad del material, la concentración del concreto o los tiempos de secado o tal vez los diámetros de los metales. Entonces en ese momento en donde nosotros tomamos esa decisión por el principio de economía, afectamos o atentamos gravemente contra los futuros usuarios de esa vivienda si se genera un sismo. Correcto, son recomendaciones importantes. Mire, usted dijo una cosa así chiquitica, pero es muy usual. Aquí solemos echar a las terrazas, como se dice popularmente, ¿no? Echamos la terraza y aquí la gente no espera que eso fragüe. Eso,
Y eso, en eso incide mucho que las construcciones se vengan abajo cuando hay un movimiento telúrico, que no esperamos a que el cemento coja consistencia, sino de una vez le vamos echando más y más encima. Eso es una cosa fundamental que se ha detectado en las obras civiles, ¿no? Sí, es un problema que se ve y el proceso de secado, digámoslo de secado alguna es- manera por entender, de maduración del concreto para que quede en condiciones óptimas se ve alterado. Ellos tienen unos tiempos y estos tiempos hay que respetarlos. Los profesionales de ingeniería, de la construcción, los ingenieros civiles, ellos saben y perfectamente dicen esto tiene que tener X tiempo Día, de fraguado, claro. tanto tiempo, y ese tiempo debe respetarse, no porque necesitemos ganar tiempo, se respete eso. Ahora, hay elementos de construcción que aceleran ese tiempo de secado, agentes químicos que así lo permiten, pero son certificados y calificados para hacerlo y están probados para que no alteren las resistencias ni cambien la consistencia del producto final, del producto que se está creando. Pero debemos ser muy atentos a cumplir la normativa y todo lo relacionado con construcción. Capitán, recomendaciones finales. Bueno, importante tener un plan familiar de emergencia. Hoy el acceso a la información es muy fácil y la red nos ofrece muchos formatos de emergencia. Tiembla, estamos en mi casa, mi esposa, mis hijas, y allá no hay que decir, vamos a hacer esto. En la casa hay un punto determinado como seguro. Y hacia allá nos concentramos. El famoso punto de encuentro. Punto de encuentro en nuestra casa. ¿Por qué? Porque es un espacio en mi residencia en donde no me cae nada, en donde si fallan los muros yo voy a encontrar unas estructuras que me protegen y ahí nos sentamos y ahí esperamos. Y en este caso la espera fue larga porque tembló durante varios segundos. Importante tener un plan de emergencia, tener una mochila de emergencia, un kit. Es importante tener lo importante hay que tenerlo a mano. No con urgencia comenzar a buscar en dónde es que está este documento, en dónde están los medicamentos, en dónde está la linterna, en dónde está el teléfono. No, eso hay que tenerlo listico. ¿Para qué? Para que en un momento de esos usted solo agarre su kit de emergencia y lo tenga listo. En este caso, el impacto no llegó a tal nivel de tener que salir con situación de desastre. No dio. No tenemos reportado una sola afectación en Yopal. Pero no debemos esperar a que un día, cuando ocurra una gran tragedia, un gran momento sísmico, comenzamos a pensar en dónde era que estaba esto. Yo como que me retorno porque me faltaron los medicamentos, dejé los equipos de comunicación. Todo eso es importante. También es muy importante no saturar la telefonía. Yo creo que tenemos que establecer, y es una invitación abierta, que todos como ciudadanos establezcamos un código de comunicación, a decir, en el grupo de la familia, estamos bien, punto. Con estamos bien ya es suficiente y utilizamos un ancho de la banda de comunicación o un ancho de la banda de internet que de pronto puede ser necesitado por los organismos de socorro o de una persona para reportar que está atrapada o herida. Es solo un código sencillo, estamos bien, punto, sale. No, hola, ¿cómo le fue? ¿Lo sintió el sismo? Sí, estuvo berraco, pero se cayó. No, eso después se cuentan las historias, después va a haber tiempo de sobra para contar historias. Mientras dejemos las comunicaciones para quienes realmente lo necesitan. Después de saber que mi casa es segura, de dónde es seguro, de tener mi plan familiar, de tener una dinámica de comunicaciones, hagamos los ejercicios de evacuación. Busquemos esos puntos de encuentro y reencuentro. Si tengo que evacuar, salimos hacia el parque del barrio y nos encontramos ahí. Si alguno está fuera de la casa, vaya a la esquina del parque, que ahí darán razón de nosotros. Es saber que no todos siempre vivimos cogiditos de la mano haciendo la dinámica de familia, que vamos al banco todos, que vamos a hacer la vuelta del colegio, que vamos a la cita médica, que vamos a trabajar. No, eso no ocurre. Es definir los puntos de encuentro y de reencuentro. En algún momento tuvimos que separarnos, pero nos encontramos aquí. Eso es fundamental. Es importante también seguir las indicaciones de las autoridades. Los sismos no se pueden predecir. En redes circulan mucha información de que se pueden predecir o que se anticipan, y realmente eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay plataformas que una vez detectado el sismo mandan un mensaje que va a una velocidad mayor que la velocidad que avanza la onda sísmica. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje que nos llega al teléfono nos está reportando un evento que ocurrió hace 4 segundos en Medina, Cundinamarca, y a nosotros llega 3 o 4 segundos. Una ventaja, 3 o 4 segundos para actuar es fundamental, es importante, pero no es que se predizca el sismo.
es que la telefonía y el avance, la velocidad en la información es más grande que la velocidad de que avanza una onda telúrica. Eso es lo que ocurre y no son sistemas que predicen. Los sismos no se pueden predecir. Así que no hagamos caso a esas cadenas, a esos videntes, a esas circunstancias que no obedecen a una estricta realidad técnica. A veces por redes, aprovechando las nuevas dinámicas comunicacionales, se difunden mensajes en tiempos muy rápidos, muy acelerados, pero que causan un gran impacto. Y siempre recurramos a los servicios de emergencia. El número único de emergencias que lo opera la Policía Nacional en Casanare, el 123, el 119 del Servicio de Bomberos, el 132 de la Cruz Roja Colombiana y el 144 de la Defensa Civil. Hay entidades que están para proteger, para participar activamente en nuestro sistema de gestión de riesgo y sumar en este proceso de salvar vidas en nuestra región. Pues capitán, ha sido usted muy amable por participar en este espacio de DF Casanare, muy importante todas las recomendaciones y las prevenciones que usted nos dice. Ojalá la gente entienda la importancia de las mismas y lo vamos a seguir molestando porque por los anuncios del IDAN las lluvias van a ser bastante fuertes y seguramente vamos a requerir de su información para estar muy prestos en todo esto que tiene que ver con la prevención. Así es, nosotros tenemos que actuar antes de que los eventos ocurran, se hacen acciones para reducir el riesgo, para que este no nos afecte, pero nosotros los ciudadanos somos el principal y más importante actor del proceso, Rubén. Nosotros tenemos que entender que mi acción puede afectar negativa o positivamente la gestión del riesgo en el territorio y que yo como ciudadano, los aportes que yo desarrollo contribuirán efectivamente en ser la solución. Las acciones que le comentaba en muchos entornos comunitarios son los que están sumando, son los que están permitiendo hoy cambios distintos, realidades distintas en territorio. Muchas gracias, Rubén. Él es el capitán Arben Ramírez, él es el director de la Unidad Territorial de Gestión y el Riesgo en el municipio de Yopal, haciendo estas importantes apreciaciones en torno a las emergencias que se han venido dando, lo que se viene y, ojo, lo que podemos prevenir en medio de las olas invernales, en medio de todas estas cosas de movimientos telúricos.